Tras haber salvado al mundo en una guerra brutal, Kungo debería haber vivido como una leyenda. Sin embargo, optó por desaparecer en las blancas llanuras heladas, lejos del bullicio de la era moderna. Para todos los demás, pareciera que desperdicia su existencia en un lugar peligroso, repleto de criaturas monstruosas. Pero Kungo no se encuentra allí por casualidad, espera algo que no está dispuesto a abandonar. La llegada de un viejo conocido, Shim, con la noticia de que nuevas especies de monstruos están emergiendo cerca de Busou-Sanideu, hace que incluso Kungo preste atención. Esa simple advertencia hace que la situación sea sumamente peligrosa, ya que estas criaturas no se han visto desde la Gran Guerra. Sin embargo, la razón profunda por la que Kungo permanece en aquel aislado rincón es mucho más personal. Hace años, en la última batalla, luchó junto a su poderoso compañero Bestia, y juntos derrotaron a innumerables enemigos. Al final, Kungo salvó al mundo, pero perdió al aliado que significaba todo para él. Desde aquel día, se quedó en las llanuras nevadas, aguardando junto al huevo azul que quedó atrás, con la esperanza de que algún día ella regresara. El día señalado era el comienzo del nuevo año, exactamente a 49 años de la muerte de Yoloa. Mientras se sienta en la nieve, incluso las hadas aparecen para celebrar la llegada del nuevo ciclo con Kungo. En el momento exacto en que el reloj marca la medianoche, el huevo empieza a brillar con intensidad. De manera sorprendente, el caparazón se rompe y emerge una criatura que se asemeja mucho a Sigua. Esto le recuerda que precisamente en esas mismas llanuras heladas conoció a Sigua por primera vez. Hace medio siglo, cuando Kungo aún servía en Sherban, escapaba de los monstruos que crecían en número, y en esa huida encontró por primera vez a Solva. A pesar del caos, no pudo apartar la vista de aquella bestia. Ahora, en el presente, el hijo de Solva ha despertado, y el pequeño zorro salta sobre el hombro de Kungo. Lamea a Kungo en las mejillas, y él comprende que la criatura intenta saludarlo. Responde con afecto, comentándole que se parece muchísimo a Sua. De repente, nota que algunas criaturas vuelan en dirección opuesta, y usa su ojo de bestia para evaluarlas. Se da cuenta de que son una especie de monstruo desconocido, aunque con estadísticas moderadas. Esto le recuerda lo que Shim le había mencionado acerca del surgimiento de nuevas especies. Kungo empieza a preguntarse si la reactivación de la criatura que parece ser la descendiente de Sigua y la aparición de estos nuevos monstruos están relacionados. Luego, se dirige hacia la sede de los grandes gremios mercenarios de Corea, conocida como la Torre de los Mercenarios. Llega hasta el tejado montado en Monji, y al verlo, uno de los guardias se asusta. Comienza a alertar, diciendo que un bestia demoníaca acaba de posarse en la azotea. Grita por refuerzos, pero el líder del equipo lo detiene con una palmada en el hombro, recordándole el artículo 3, párrafo 1, del Manual de Respuestas de Emergencia. Ese artículo establece que si aparece un joven montado en un tigre de sable, es amigo del presidente del gremio, y deben tratarlo con respeto y cortesía. El líder del equipo le dice al sujeto que abra el techo, ya que es una personalidad importante. Finalmente, el guardia comprende que el manual de emergencia no era una historia inventada para bromear con los novatos. Antes de entrar en el edificio, Kung Hou le pide a Monchi que se comporte bien durante su ausencia, y le da una palmada en la cabeza como una especie de incentivo. Luego, Kung Hou y el jefe intercambian saludos, y este le pregunta si su jefe está dentro. Al ingresar, Kung Hou nota una foto en la estantería, en la que aparecen él y su compañero. Poco después, entra un hombre de edad avanzada, que resulta ser el mismo que aparece en la imagen. Su nombre es Lim Chulai, uno de los 5 héroes conocidos como el Rey del Puño de Hierro. La amistad entre ambos es evidente, ya que Chulai se emociona tanto que salta a los brazos de su amigo. Lo primero que Kung Hou le pregunta es por qué hay tantas botellas de licor por ahí, a lo que Chulai responde que, siendo ya ancianos, deben beber bastante para ponerse al día. Kung Hou le advierte que debe cuidar su salud, pues su edad ya no es la misma. En medio de la charla, un pequeño zorro emerge de las ropas de Kung Hou. Chulai, sorprendido, pide confirmación si el zorro nació del hijo de Sultua. Kung Hou corrobora que sí, y añade que la llamó sola.
Chulai, intrigado, nota que Kung Hou ha llevado al pequeño animal para presumir. Lo agarra y dice que deben celebrar con una buena bebida, a lo que Kung Hou accede con reticencia. Sin más, empiezan a beber con entusiasmo. Pocos minutos después, Kung Hou le confiesa a Chelbe que en realidad ha ido para consultarle algo. Chelbe le pregunta qué. Entonces, Kung Hou explica que la Oficina de Gestión de Desastres visitó a su organización y les mostró una especie de monstruo nuevo, recién descubierto. Chelbe comenta que ese mismo problema afecta a su gremio, uno de sus expertos, enviado a la zona de conflicto en el sur, ha desaparecido. Y eso resulta aún más sorprendente porque era de rango a Chelbe admite que no sabe cómo explicarlo, pero está claro que algo grave está ocurriendo, pues nuevas especies de monstruos aparecen con mayor frecuencia, algunas incluso con energía demoníaca. Esto despierta aún más la curiosidad de Kung Hou, quien recuerda que en la Gran Guerra del Amanecer estos monstruos tenían energía demoníaca. Aquellos con energía demoníaca estaban dotados de instintos extremados y ferocidad sin límites. En el centro de todo estaba un ser llamado Majin, que impulsaba esa energía a niveles máximos. Kung Hou teme que, en el peor escenario, puedan volver a aparecer estas criaturas. Chulai, con rapidez, cambia de tema y le cuenta a Kung Hou sobre su nuevo ranking mundial, en el puesto 40 y también en el 6º lugar en Corea. Kung Hou lo elogia, diciendo que ha logrado mucho para ser un anciano. Chelbe, en cambio, rechaza esa idea y señala que las cosas se vuelven más caras, además, su ranking va en descenso. En ese momento, Chelai propone medir su poder mágico antes de que Kung se vaya. Menciona que su nivel actual de magia alcanza los 14.000, pero Kono no muestra interés, considerándolo algo aburrido. Sin embargo, Chelbe logra hacerle sentir culpable y convencerlo de que participe. Kungo coloca su brazo en la pulsera de medición y Chelbe le indica que también debe inyectar su magia en el dispositivo. Kungo cumple la instrucción y este comienza a escanear para identificar su dueño. Tras confirmar su identidad, el aparato revela que su poder de combate es de 120.000 y estima su rango en el puesto número 1 del mundo en función de esa potencia. Al ver esto, Cholby se sobresalta y le pregunta a Kungo qué ha estado haciendo en las tierras nevadas. Kungo responde que solo ha estado cultivando y criando monchi. Más tarde, se descubre la existencia de un huerto en una mazmorra cercana a la residencia de Kungo. Se llama así porque en ese jardín crecen numerosos árboles frutales que refuerzan a las bestias demoníacas. Es una mazmorra especialmente importante para alguien como él, que es el rey de las bestias. La única forma de potenciar dicho huerto es mediante la piedra de hada. Kungo muestra una gran piedra de hada que le regalaron y la planta en el jardín. De inmediato, una enorme energía surge de la tierra, sorprendiendo incluso a Kono. Los frutos empiezan a brillar y parecen disfrutar del momento, mientras las hadas en el entorno también sienten esa energía. Las plantas en el jardín crecen aproximadamente al doble en cuestión de instantes, y Sola salta emocionada para celebrar con las bestias. Mientras ella brinca, Kungo activa el ojo de la bestia para revisar sus estadísticas. Como su rareza es de rango SS, su nivel de ataque y de combate permanecen en categoría FF. Para sorpresa de Kungo, tanto su habilidad especial como su potencial muestran signos de interrogación. Además, se percató de que Sola es una subespecie, marcada también con signos de interrogación. De repente, Sola corre en dirección opuesta y sale corriendo del refugio. Kungo se pregunta por qué actúa así, como si hubiera sentido algo, y decide seguirla. Rápidamente la alcanza, a pesar de su velocidad, y en pocos momentos ambos saltan desde un acantilado hacia donde han detectado unos espíritus de tierra rodeados de varios monstruos. Sola se lanza inmediatamente a defenderlos, poniéndose frente a los espíritus para protegerlos. Kungo se sorprende al ver la rapidez con la que Sola acudió en ayuda. Justo en ese instante, aparece una serpiente de rango A, y Kungo deduce que, incluso tratándose de una bestia mítica, no es habitual que Sola enfrente a un monstruo tan pronto. La serpiente resulta ser una titanoboa, una criatura bastante peligrosa. Entonces, Kungo activa su habilidad innata del maestro de bestias llamada Instinto Depredador.
Se trata de una técnica que hace que los monstruos perciban al usuario como el depredador supremo e implacable en el mundo. El serpiente entró en pánico en cuanto Kungo activó su habilidad y empezó a temblar visiblemente. Kung Hou lo sujetó por la lengua, advirtiéndole que nunca volviera a mostrarse por allí, porque si lo hacía, lo convertiría en vino de serpiente. Luego, exigió una respuesta de la criatura, y ésta asintió con la cabeza para demostrar que entendía sus advertencias. Con una voz amenazante, Kungo ordenó a las bestias que dispersaran, y una por una, desaparecieron de la escena. Mientras las criaturas huían, Kung Hou observó a lo lejos un monstruoso raptor, del cual emanaba una energía demoníaca concentrada. Al inspeccionar las estadísticas del monstruo, descubrió que sus atributos eran bajos. Sin dudar, Xiola salió en persecución del raptor, con Kung Hou siguiéndola de cerca. Pronto, Kung Hou notó una puerta a la distancia y comprendió que el raptor había surgido precisamente de allí. Al acercarse, se percató de que el ambiente estaba cargado de energía demoníaca, claramente originada por esa criatura. Sin pensarlo dos veces, saltaron dentro del portal, y al cruzar el umbral, Kungo percibió la presencia constante de maldad a su alrededor. De manera inesperada, poco después de atravesar la puerta, Xiola obtuvo su segundo cola. Al leer la información en su tabla de estadísticas, Kungo se dio cuenta de que su crecimiento era 1,5 veces mayor que el de otros de su misma especie, gracias a la cola recién adquirida. Desde la distancia, surgieron 3 raptors más, todos ellos emanando energía demoníaca, y Xiola le preguntó a Kungo si podía ir a jugar con esos monstruos. Él recordó que Sultua, en sus días, tenía un espíritu similar a la de Xiola, y rememoró los entrenamientos y batallas que compartieron en su infancia. Al final, perdió a Sultua en un enfrentamiento crucial, y por ello, Kungo quiso criar a Sola como una niña normal. Sin embargo, se dio cuenta de que Sola poseía una inclinación natural hacia la lucha. Reconociendo que detenerla sería un acto egoísta, decidió firmar un contrato con ella para apoyarla en su pasión. La tocó en la cabeza, transmitiéndole la intención de entrenarla para que fuera la mejor. Cuando su mano tocó su frente, una poderosa energía se liberó, formando un círculo que se enroscó en su dedo, creando un anillo de contrato. Era un símbolo que aparece en el maestro al hacer un pacto con una bestia mágica. Luego, Kungo le explicó a Xiola que compartiría una parte de su maná con ella, ya que aún era muy joven. Después de transferirle energía, le indicó que fuera a luchar con todas sus fuerzas. Sin perder tiempo, Xiola partió en dirección a los raptor. Cuando se acercó, Kungo activó su habilidad de transferencia sensorial, una facultad innata de quien domina las bestias mágicas. A través de ella, el contratista y la criatura comparten todos los sentidos, incluyendo maná y capacidades físicas. Kungo guió a Xiola durante el combate, indicándole cuándo moverse, esquivar y, sobre todo, cuándo atacar. Gracias a su guía, Xiola logró derrotar a uno de los raptors con éxito. Bajo el control de la criatura rapaz, Xiola emplea la habilidad de abrumar para absorber la energía demoníaca que reside en ella. Con destreza, logra liberar a la rapaz de toda esa energía oscura, repitiendo la misma operación con las otras 2 criaturas. Kung Hou queda impresionado por la agilidad de Xiola al enfrentarse a estas bestias. Tras someter completamente a las rapaces, la estadística de ataque de Xiola sube de FAE, y Kung Hou recibe la sorpresa de ver que ya ha mejorado tras una sola pelea. Luego, la llama para que se acerque, y ella le pregunta si lo hizo bien. Kung Hou le responde que sí, alabándola por su excelente rendimiento, y sugiere que vuelvan a casa antes de que se cierre la puerta. Con rapidez, Kung Hou llama a las rapaces, ordenándoles despertarse y salir por la puerta antes de que cierre. De manera inesperada, Xiola comienza a jugar con las criaturas, y Kung Hou comprende que quien no tenga energía demoníaca es un amigo para ella. No hay tiempo para distracciones innecesarias, por lo que Kung Hou grita que apuren el paso. La caminata rápida los lleva a llegar a la puerta justo a tiempo, antes de que quede completamente cerrada. Mientras trata de recuperar el aliento, Kung Hou escucha una alegre bienvenida de los espíritus de la tierra, que lo llaman el Absoluto. Él se sorprende al ser considerado así, y los espíritus también elogian a Xiola, llamándola la Blanca Dama Plateada.
Sin embargo, pronto él aparta todos los elogios y se acerca a la líder de los espíritus terrestres, preguntándole si ha usado magia para poder hablar en lenguaje humano. Ella, también sorprendida por su nombre, revela que en su tierra siempre han venerado a la Blanca Dama como su deidad protectora, siendo estas las deidades más antiguas y veneradas. Entre ellas, las blancas damas plateadas son consideradas aún más especiales. Menciona que estas criaturas son extremadamente fuertes y amables, y que fue una blanca dama con 5 colas quien salvó su nación de un monstruo llamado el dragón cadáver. Los espíritus de la tierra consideran que estas leyendas son solo eso, leyendas. Pero, al tratar su querida blanca dama como una pequeña, sienten que deben convertir a Kung Ho en su absoluto, dedicándole incluso una danza en su honor. Mientras los espíritus bailan, Kungo se da cuenta de que la que ha estado hablando con él es la reina, porque lleva una especie de corona en la cabeza. Le pregunta si es de noble linaje, y en ese momento, su estado de ánimo cambia abruptamente, pues eso revela que no pueden esconderle nada al absoluto. Kung Ho aclara que no había deducido nada porque él es el absoluto, pero no tiene tiempo de explicar más. Entonces, la reina del espíritu le confía que su territorio fue convertido recientemente en una mazmorra y que perdió el conocimiento durante ese proceso. Al despertar, ella se encontró en un mundo desconocido y extraño. Con rapidez, informó a Kung Ho que ya habían pasado 3 días desde su llegada, y antes de que pudiera expresar lo que no quería decir, él percibió claramente su hambre y la de su gente. La reina, en pocos instantes, confirmó esa realidad, mencionando que el único refugiado que lograba captar las cosas con tanta rapidez era ella. Entonces, Kono les explicó que cerca de su hogar se encontraba una mazmorra de espíritu tierra llamada Huerto, y les ofreció que pudieran quedarse allí si les parecía conveniente. Sin dudarlo, los espíritus de tierra comenzaron a celebrar y a rendir homenaje a Kung Ho con entusiasmo. Antes de que se sintiera incómodo, les pidió que abandonaran las reverencias. Kung Ho se preguntó si esa era la conducta habitual de las princesas de cuento, pues la reina parecía adorarlos, inclinándose como sirvienta en cada oportunidad. Un poco después, Chi apareció para recogerlos, como si fuera un servicio de transporte privado. Los espíritus de tierra se ajustaron a la bestia, mientras Kung Ho les recomendaba que se sujetaran firme, pues atravesaban las frías llanuras con velocidad. En un momento dado, recibió un mensaje en un nuevo chat grupal, revelándose como uno creado por Chulbe para los 5 héroes de guerra. Al unirse a la conversación, el grupo explotó en una euforia palpable. De inmediato, el dios de la espada, Jung Woo, y el dios del arco, Hou Yong, comenzaron a discutir sobre quién era el más fuerte. Sin demora, acordaron enfrentarse en una pelea para determinar quién llevaba ese título. Kung Ho no se sorprendió. Esa era la dinámica habitual entre ambos, que desde siempre habían competido con infantilismo. El reencuentro de estos dos se caracterizaba por constantes disputas, similitudes a peleas infantiles, aunque en realidad ambos eran valientes compañeros que habían luchado a su lado en la Gran Guerra. Tras mucho tiempo sin verse, Kung Ho pensó que era momento de volver a enfrentarse a sus viejos amigos. A la vez, decidió que sería mejor criar a Xiola hasta convertirla en la mejor, y que la mejor forma de lograrlo era mediante el entrenamiento más riguroso y efectivo. Poco después, el dios de la espada y el dios del arco llegaron al lugar pactado para su enfrentamiento, que llenó la montaña de espectadores ansiosos por presenciar la batalla. Incluso periodistas acudieron para cubrir el evento y registrar la lucha por la supremacía. En ese momento, Jung Woo ocupaba la posición número 20 en el rango mundial, mientras que Hou Yong se encontraba en el puesto 21. Justo cuando estaban puliendo los preparativos de la pelea, apareció Mina, la bruja de las llamas y una de los 5 héroes, sorprendiendo a todos con su aparición. Aún con su aspecto juvenil, muy parecido al de Kung Ho, la multitud quedó fascinada por su presencia. Mina, con tono directo, preguntó a los 2 viejos héroes cuánto tiempo más pretendían seguir peleando, como si ya no tuvieran agotamiento. Pese a su petición, los 2 se mostraron decididos a enfrentarse, con la intención de enseñarse lecciones mutuamente. Seguros de ganar, los 2 viejos guerreros mantenían su actitud competitiva, y Mina se dio cuenta de que sus antiguos hábitos aún permanecían intactos.
Finalmente, Mina declaró oficialmente el combate como una pelea por el rango en el ranking, asumiendo ella misma la función de garante de la igualdad y justicia. Justo cuando la pelea estaba a punto de comenzar, Mina notó la presencia de una figura conocida que apareció en escena, era Kung Ho, quien parecía haber llegado justo a tiempo para presenciar el enfrentamiento. Kungo se desliza discretamente por detrás de la multitud para no llamar la atención al entrar, pero Mina pronto percibe su presencia. Ella le sugiere a los dos ingenuos que quizás deberían considerar cancelar el combate por la clasificación, pero ambos no están dispuestos a dar marcha atrás. Entonces, Mina les pregunta si mantendrán su terquedad, incluso sabiendo que Kango está con ellos. Al escuchar esto y al notar la presencia de Kango en la sombra, los dos se echan atrás inmediatamente. Ellos se sienten aliviados de ver a Kung Ho, aunque no dejan de preguntarse por la criatura que lleva en la cabeza. Kung Ho, con entusiasmo, le dice a Xiola que van a cenar con sus viejos amigos, y que seguramente será una velada emocionante para ella. Se descubre que, tras la renuncia de Yonu como líder del gremio de los Caballeros Blancos, estableció una guild mediana cerca del monte Bukansan para preparar a sus sucesores. Luego, Jung-woo lleva a Kung Ho a su almacén de medicinas, donde le muestra un montón de sales lunares, un remedio que aumenta el maná de los monstruos herbáceos al consumirlo. Se trata de un producto muy raro y costoso. Cholola, interesada, intenta morder la planta, pero Kung Ho le explica que no es la forma correcta de comerla. Impresionado por la ternura de Xiola, Jung-woo le dice a Kung Ho que puede llevarse todas las sales que quiera para criarla correctamente. Por otro lado, Oh-jong espera fuera, ya impaciente. Le grita a Kung Ho que simplemente ataque el almacén completo, pero Jung-woo aclara que está dispuesto a darle todo lo que necesite. Kung Ho agradece el gesto, y Jung-woo le anima a que lo visite a menudo si realmente aprecia su ayuda. En ese momento, Oh-jong informa a Kongo que ya tienen preparada una gran cantidad de bebidas, ya que no se han visto en 15 años. Jung-woo apoya esa idea, recordando que Kongo había organizado una fiesta de bebidas con Chulai. Kung Ho, en tono de burla, los cuestiona por qué solo ellos, incluyendo a Chulbe, han cambiado tanto a lo largo de los años. Sin hacer caso, ambos sugieren comenzar con la celebración. Al día siguiente, Kung Ho llega al banco de almas, y en cuanto cruza la puerta, un empleado humildemente le ofrece acompañarlo a la sala VIP. Kungo le pide que deje de inclinarse tanto, explicándole que solo viene por unas piedras de maná. Xiola, confusa, le pregunta para qué sirven esas piedras. Él le responde que son básicamente el dinero necesario para hacer compras. El empleado le asegura que la sala de almacenamiento de piedras está como siempre y que puede usarla a su antojo. Poco después, Kung Ho concluye sus gestiones y, al salir, un miembro de una banda, en su motocicleta, le observa desde lejos. Notando que las personas en el banco se inclinan hacia Kungo, que viste ropa sencilla, el muchacho asume que todos están rindiendo homenaje al hombre de traje que está a su lado. Decidido a entender por qué todos se inclinaban ante aquel hombre, Kango activa su lente de detección de mana, un dispositivo capaz de atravesar objetos para mostrar la calidad de los monóstones y la cantidad de mana detectada. La máquina le revela que el hombre de traje lleva en su maletín 2 monóstones de grado C y 3 piedras de mana de grado, pero no obtiene una lectura clara de su rango. Algo le resulta insatisfactorio, pues el equipo parece de estándar paupérrimo. Con cierta resistencia, revisa los bolsillos de Kungo y, para su asombro, descubre que posee 3 piedras de mana de grado S, además de 2 de grado A y 5 de grado B. La escena lo sorprende, pues Kungo porta en su interior una suma cercana a 1.600 millones en efectivo, como si fuera algo cotidiano. Luego, intenta determinar el rango de Kungo para confirmar si es un cazador de rango S, pero el aparato no puede medir su mana. Ante esto, concluye que Kungo es una persona sin habilidades despertadas. Cuando Kungo se aleja de la banca, el investigador considera que ha encontrado un objetivo perfecto, especialmente porque no hay guardias protegiéndolo. Sin perder tiempo, contacta a su superior para informarle que ha hallado una verdadera mina de oro, y continúa siguiendo a Kungo sin que éste preste atención a su presencia. Poco después, el detective entra en un edificio peculiar, donde encuentra a una bestia mujer que se sorprende al ver a Kungo tras 15 años de silencio.
La criatura le confiesa que conoce a Monchi y le pregunta qué intención tiene esta vez, en qué clase de criatura planea transformarse. Kungo responde que desea criar a una Fang plateada blanca, y la mujer, al escuchar esto, deduce rápidamente que se trata de descendiente de Xiola. Kungo confirma su suposición, pero explica que Xiola no es exactamente como Solwa, sino una subespecie diferente. La mujer se sorprende mucho, pues en toda su extensa vida es la primera vez que ve una subespecie de una bestia mítica. Agradece a Kungo por brindarle la oportunidad de presenciar algo tan extraordinario y le pide que cuide muy bien a Xiola. Tras esta reunión, Kungo sale a la calle, y Xiola se fija en que toda la vía está habitada por diferentes razas de criaturas. Ella pregunta por qué aquel grupo de seres le resulta diferente, y Kungo le explica que varias razas cruzaron desde otra dimensión llamada el continente Mu. La calle en la que se encuentran fue creada como su residencia para preservar sus culturas. Entre esas criaturas, Mina, proveniente de una raza mágica que pasa el 80% de su vida en una forma juvenil, capta su atención. También menciona a los enanos, quienes, como era de esperarse, son expertos en herrería y proceden del mismo continente. Cuando el líder enano, Smith, ve a Kungo a distancia, corre a saludarlo, pues no lo han visto en años. Lo acompaña hasta su taller, preguntándole si encontró todo lo que buscaba durante su visita. Kung Hou no dio una respuesta definitiva a esto y preguntó a Smith si él también había estado ocupado. Smith explicó que siempre había tareas pendientes, ya que tanto la Hermandad del Caballero Blanco como la Hermandad de Nappa enviaban constantemente misiones. Luego, Kung Hou le solicitó un favor y le mostró su pulsera, conocida como espada de aura. Quiso que Smith la examinara, aunque parecía ocupado. Sin embargo, Smith le aseguró que iban a dejar de lado todas las demás solicitudes para atender la tarea de Kung Hou, que siempre tenía prioridad. Los demás enanos también estuvieron de acuerdo con su líder, lo que hizo que Kung Hou sonriera nervioso, recordando que son iguales a como siempre los había conocido. Mientras tanto, un grupo de asaltantes aguardaba en las sombras para emboscarlo en cuanto saliera. No tardó mucho en terminar las mejoras en las pulseras, y le informó que ahora podrían manejar su maná gracias a que aumentaron su capacidad máxima. Smith le preguntó si quería probarlo, pero Kung Hou declinó, confiando en que pronto tendría oportunidad de comprobarlo. Momentos después, salió de la forja de los enanos y caminó por las calles solitarias, cuando los atacantes surgieron de sus escondites rodeándolo. Kung Hou no se sorprendió, ya que había detectado su presencia previamente, pero solo quería confirmar si todos habían salido. El líder de la banda quedó sorprendido de que alguien no despertar, como Kung Hou, intentara intimidarlos. Este no podía creer que le llamaran no despertado y preguntó si usaban la lente de detección de maná, ya que el límite máximo medible era de 100.000. El líder confirmó esto, pero en lo profundo, temía que Kung Hou fuera demasiado relajado para estar acorralado, sabiendo que solo unos pocos en el país tenían una fuerza de combate superior a 100.000, y conocía a las 3 personas que cumplían con ese criterio. Por eso, confiaba en que Kung Hou no era uno de ellos. Después de reflexionar un momento, concluyó que Kung Hou no representaba amenaza alguna y ordenó a sus hombres atacar, ya que habían decidido actuar con imprudencia. Kung Hou también sacó su espada de aura preparado para un combate claramente desigual. Los atacantes que se lanzaron primero fueron rápidamente vencidos, dejando atónito al líder. En su pánico, trató de usar la lente para medir el maná de Kung Hou, pero, como antes, solo pudo ver la opción de que era imposible de medir. Entonces comenzó a creer que la fuerza de Kung Hou podría efectivamente superar los 100.000. Todavía le preguntaba quién era aquel hombre, cuando Kung Hou le propinó un golpe en la cabeza, rompiéndole la lente de medición que llevaba en la mano. Tras incapacitar a la banda, Kung Hou revisó su móvil y descubrió que todos ellos tenían orden de captura. El líder de la banda era Monk, un ex ejecutivo de la Hermandad del Caballero Blanco que posteriormente se dedicó a robar, secuestrar e incluso cometer asesinatos. Sorprendido por esto, Kung Hou le indicó que claramente había estado muy ocupado. Al notar lo peligroso que resulta Kung Hou, Monk comienza a idear una huida, consciente de que no puede enfrentarse a él. Sin vacilar, activa su habilidad innata, la destreza de asesino, que le da un impulso extraordinario.
Sin dudarlo, se lanza al aire, intentando escapar de la escena con rapidez. Confía en que nadie logrará alcanzarlo, pues nunca ha sido atrapado por un enemigo mientras emplea esa capacidad. De repente, escucha la voz de Kango junto a él, quien le recuerda que alguna vez fue un alto ejecutivo de los Blancos Caballeros. Kung Ho, intrigado, quiere saber qué fue lo que llevó a aquel hombre a convertirse en un criminal, pero Kango le arroja una bofetada que lo hace caer al suelo con fuerza. Maung cae pesadamente, sintiendo una oleada de pánico al recordar que ocupa un puesto entre los 50 primeros en la clasificación nacional. Sin embargo, Kango lo trata como a un niño, lo que revela que pertenece a la élite de primera categoría. Maung, aunque consciente de haber bajado la guardia, jura no volver a cometer ese error. Saca su daga y adopta una postura de ataque, preguntando dónde está Kung Ho. En ese instante, Kung Ho aparece por detrás y, con un golpe seco, le da una bofetada que lo hace perder el equilibrio. La daga cae de sus manos, siendo lanzada a la distancia, mientras Kung Ho la rompe con un golpe contundente. Maung termina en un basurero, como un pedazo de basura, y, para empeorar la situación, el ataque de su adversario le destruye la ropa. En medio del pánico en el contenedor, Maung se desespera, mientras Kung Ho observa con interés el arma que Mister la construyó para él, pues ha mejorado notablemente la eficiencia del maná. Luego, se acerca a Maung y comenta que ya debe tener más de 50 años, lo que indica que también es parte de la generación de la guerra. Kung Ho le pregunta entonces por qué aquel hombre se convirtió en criminal, a pesar de haber sobrevivido a una guerra tan brutal. Maung, en su defensa, explica que le resulta difícil aceptar la paz actual, porque le resulta aburrida. Añade que el mundo carece de emoción sin sangre derramada y cadáveres, y que ya está volviéndose loco por esa monotonía. La respuesta no sorprende a Kung Ho, quien comprende que hay individuos como Maung, cuya humanidad quedó gravemente afectada por los largos conflictos bélicos. Estos sobrevivientes se vuelven adictos a la violencia y, al terminar la guerra, terminan siendo criminales. Son verdaderos maniáticos, resultado directo del trauma causado por la guerra, una de las muchas pestes que la sociedad actual intenta ignorar. Maung percibe ese silencio, sonriendo mientras pregunta si Kung Ho comprende lo que dice, pero él permanece en silencio. Mientras tanto, Jun Woo conversa con uno de sus discípulos acerca de Kung Ho. El joven afirma que Kango parece tener un carácter apacible, a pesar de haber sido un héroe de guerra. Al escuchar esto, Jun Woo rápidamente lo corrige, explicando que, aunque parezca tranquilo, Kango tiene un temperamento muy áspero, especialmente con los criminales. Ya en un callejón, Kang Ho finalmente habla, dirigiéndose a Maung y diciendo que, agotado del paz, cumplirá sus deseos. Con rostro marcado por la ira, le da un puñetazo que lo lanza lejos, seguido de otro golpe en el rostro, para destruir su atractivo. Unos momentos después, Jun Woo recibe una llamada de video de Kung Ho que lo sorprende. Con entusiasmo, Jun Woo contesta y Kung Ho le informa que tiene con él a Maung, preguntándole si lo conoce. En cuanto ve al hombre, Jun Woo lo reconoce de inmediato, recordando que es quien ha estado difamando el nombre del Caballero Blanco. Jun Woo exige saber dónde está ese tipo, ya que quiere acabar con él, y Kung Ho le responde que le enviará la dirección en breve. Además, le confirma que ya han capturado a toda la banda de Maung, y tras la llamada, Maung finalmente comprende que Kung Ho es el rey de las bestias demoníacas. Kung Ho le pregunta si solo poseen una casa de escondite para las mercancías robadas, y Maung confirma que sí, ya que no hay razón para mentir. También menciona que fueron asaltados por un ladrón llamado Fantasma, lo que explica por qué solo queda una casa de escondite. Kung Ho le interesa saber quién es ese fantasma, y Maung revela que se trata de un ladrón famoso que deja una tarjeta negra tras cada robo. Después, Maung pregunta si le permitirán vivir tras revelar toda su información, a lo que Kung Ho responde que sí, pero de repente le da un puñetazo en el pecho, destruyéndole por completo el monobe. Kung Ho le explica que la única razón por la que lo deja con vida es porque ha destruido su monobe, lo que significa que ya no podrá usar sus habilidades. Desde ese momento, Maung tendría que vivir como un simple civil. Maung grita de dolor al escuchar esa realidad y suplica ser ejecutado en su lugar.
Sin embargo, Kung Hou le recuerda cuánto sacrificio fue necesario para construir la paz que él tanto critica. Luego, deja a Mount y a su banda en un oscuro callejón. Mientras se alejan, Kung Hou asegura a Sila que no todos los que participaron en la guerra son como Mount y promete prepararle una comida muy deliciosa en cuanto lleguen a casa. Pero, antes de eso, le dice que primero debe tomar un baño. Al regresar a su hogar, Sila intenta escapar, ya que no quiere bañarse, pero Kung Hou la detiene con facilidad. No le sorprende que no quiera bañarse, pues esa era también una costumbre de su madre. Sin embargo, el baño que prepara Kung Hou no es un baño común, añade al agua la fruta del árbol del mundo, adquirida durante una compra reciente. Y usa su magia para derretir la fruta y mezclarla en el agua tibia, logrando un aroma agradable y una temperatura perfecta. Cholola prueba el agua con un pie y enseguida le gusta. Kung Hou se alegra al ver su reacción y la ayuda suavemente a entrar. Resulta que, antes de que los guerreros bestia partan a la guerra, machacan una pequeña cantidad de la cáscara de la fruta del árbol del mundo y la aplican sobre su cuerpo. Esto fortalece notablemente su pelaje, piel y pieles, y se revela que la misma preciosa fruta que Cholola está absorbiendo en su interior es la que usan con ese propósito. En poco tiempo, el agua empieza a vaporizarse, y Kung Hou no se sorprende del todo, pues los efectos son impresionantes. Para su sorpresa, Xiola logra adquirir una nueva habilidad, guardián de la naturaleza. En su ficha, Congo lee que Xiola posee una extraordinaria capacidad para absorber la energía de la naturaleza, siendo su eficiencia de absorción de energías concentradas en medicamentos 1,5 veces mayor que la de otros en su especie. Tras una sesión de baño, Congo acaricia suavemente la cabeza de Xiola y propone que vayan a comer algo. Más tarde, muestra a sus familiares los valiosos frutos que consiguió en su expedición, explicando así su ausencia. Kung Hou planea preparar ingredientes especiales, pero la reina de las hadas duda de que un fuego ordinario pueda soportar lo que él desea realizar. En ese momento, Kung Hou saca un montón de piedras mágicas, pero la reina le advierte que si usa tantas, la explosión sería inevitable. Ignorando las advertencias, Kung Hou arroja las piedras a la hoguera, lo que asusta muchísimo a la reina, quien espera que la estufa explote. Sin embargo, Kung Hou logra contener la combustión con su fuerza, dejando a la reina sorprendida por la facilidad con que domina las llamas. En breve, Kung Hou termina de asar los ingredientes hasta convertirlos en un polvo fino. Después, exprime el jugo de la sal de la luna, que obtuvo de Han Wu, y lo mezcla con el polvo formando una masa. Con ella, modela unas bolitas que luego convierten en dim sum. Tras completar la preparación, pregunta a la reina si le gustaría probar uno, aunque ella teme que su vitalidad se descontrole y explote al comer algo tan potente. La reina comprende que estos dim sum son específicamente para Xiola, y ya empieza a salivar ante la idea. Kung Hou confirma que los dim sum son para Xiola, pero advierte que puede comer solo uno, ya que tienen un efecto muy fuerte. Cuando Xiola prueba el dim sum, siente una oleada de energía recorriendo su cuerpo y declara con entusiasmo que es la sensación más maravillosa que ha experimentado. Gracias a esto, su habilidad defensiva pasa de ser leve a excelente. Además, crece casi al doble de su tamaño anterior, dejando a las hadas completamente atónitas. Tras esto, Xiola y Kung Hou salen a correr fuera de la casa. Kung Hou se alegra de que Xiola absorba bien el medicamento, y su crecimiento es aún más acelerado que el de ella. Kung Hou se cuestiona qué habría ocurrido si hubiera realizado ese mismo tratamiento con Xiaoba cuando era joven. Entonces comprende que en su crianza de Siwa no tuvo mucho conocimiento, simplemente corrían y peleaban juntos, sin alimentarla hasta que estuviera satisfecha ni permitirle descansar en sus momentos de enfermedad. Comienza a arrepentirse, pensando que quizás las cosas habrían sido mejores si la hubiera criado de manera más adecuada. Esto le hace recordar que, tras su fallecimiento, estudió aún más las bestias demoníacas para comprenderlas mejor. En silencio, Kung Hou promete hacer por la hija de Xiola todo lo que no pudo hacer por su propia hija. Mientras juegan en la nieve, Xiola salta en los brazos de Kung Hou, momento en el que él nota que la ha ganado aún más peso. Congo se muestra tan feliz que le confía a Xiola su intención de hacerla la mejor y de brindarle una vida de absoluto lujo. Tras terminar su juego,
Kung propone que salgan a buscar a Munchi. Hace 16 años, un anciano encontró a Munchi en forma de osesnito en medio de la nieve, con aspecto de bola de pelo. Inmediatamente comprendió que el pequeño había sido abandonado y que su pueblo ya no lo cuidaba. Con ternura, el anciano le habla a Munchi, invitándolo a seguir a su manada, pues pronto construirían una cerca de alambre de púa que impediría que pudiera escapar en el futuro. Observando cuán vulnerable era, el anciano piensa en matarlo para evitar que sufra después, pero al verlo con sus ojitos adorables, cambia de opinión en el acto. En lugar de sacar su daga, saca un pedazo de carne seca para comer, mientras Munchi, agradecido, lame su nariz en señal de gratitud. Luego, el anciano se retira, dejando a los Esnito en el mismo lugar. Cuando regresa, Munchi corre a abrazarlo, y desde aquel momento, quedó bajo su cuidado. Munchi creció rápidamente y, en uno de sus días felices, el anciano lo comparó con una bola de diversión gigante, apodo que finalmente fue Munchi. En una charla sincera, el anciano relata que perdió a su familia en la Gran Guerra y que quedó vagando solo, portando además una enfermedad endémica adquirida en otro mundo. Confiesa que le costó mucho matar a Munchi al verlo por primera vez, pese a que el osesno era hijo de un monstruo, su enemigo jurado. El anciano siente que en Munchi vio a su yo más joven, por eso se aferró a él. En ese momento, de repente, el viejo se agarra el pecho con dolor y empieza a toser con vehemencia. Munchi, preocupado, corre en busca de comida, pues el anciano siempre ha sido quien se encargó de alimentarlo. Cuando regresa, encuentra que el anciano ha colapsado, y el miedo lo invade. Sabe que la única opción para ayudarlo está en el pueblo, al pie de la montaña, donde le habían advertido no ir. Aunque sabe que es peligroso, decide bajar en busca de ayuda. Al llegar al asentamiento militar, los soldados alarmados rodean a Munchi. Supuestos que su madre está cerca, dado que todavía es un osesno, sin vacilar, atacan al pequeño. Munchi solo busca ayuda para su amigo moribundo, pero sus acciones no son comprendidas. En defensa propia, debe esquivar los ataques que brotan en todas direcciones, mientras en su interior suplica que alguien le ayude. Finalmente, logran inmovilizarlo, y justo cuando están a punto de acabar con su vida, aparece Kungo. Los militares le dicen que no hace falta que intervenga, pues ellos saben cómo manejar al osesno. Kung Ho advierte a los soldados que el cachorro es un rezagado, ya que no hay adulto cerca. Les pide que retrocedan y él se encargará del asunto. En el momento en que sus ojos se posan en el cachorro, comprende que necesita ayuda y canaliza su mana para fortalecer su cuerpo. Luego, Monji lo guía hacia donde yace el anciano. Kung Ho deduce que aquel hombre sufre de una enfermedad endémica del continente Moo, causada por una acumulación insoportable de mana en su corazón. Coloca su mano en el pecho del anciano y comienza a transferirle su propia energía, comentándole que tiene la suerte de contar con un amigo valiente como Monchi. Poco después, el anciano despierta y Monchi salta a sus brazos, compartiendo un momento de profunda emoción que refleja cuánto se quieren ambos. En la actualidad, resulta que Monchi visita la tumba del anciano. Antes de fallecer, aquel hombre dejó a Monchi en manos de Kango. Desde su muerte, Monchi ha ido cada día a visitar su sepulcro. Kung Ho y Xiola se acercan para observarlo, mientras Monchi llora y gotas de lluvia comienzan a caer del cielo. Kung Ho piensa que el lugar de descanso del anciano nunca estará frío, pues Monchi siempre regresa a honrar su memoria. De repente, una multitud de abejas monstruosas aparece en escena, y Kung Ho rápidamente comprende que se trata de una especie nueva. Utiliza el ojo de bestia demoníaca para evaluar a las abejas y señala que poseen una obediencia ciega a su líder. Además, parecen ser más poderosas cuando actúan en enjambre. Una de las abejas se acerca peligrosamente a Xiola, quien rápidamente la agarra por la boca con la intención de extraer su energía demoníaca. Durante ese esfuerzo, la abeja intenta picarla con su aguijón gigante, pero este se rompe al impacto. Kung Ho, sorprendido, nota que la piel de Xiola se ha vuelto más resistente gracias al baño con fruta del árbol del mundo. Luego, analiza el aguijón y descubre que contiene un veneno paralizante, lo cual explica su elevado rango en comparación con su tamaño. Ante esto, Kung Ho entiende que deben ocuparse urgentemente de las abejas.
Se monta en un tigre y le ordena que siga a las criaturas. Mientras atraviesan las frías llanuras, siente alivio por la ausencia de asentamientos civiles en la zona. Sin embargo, le preocupa el voraz apetito de las abejas, ya que consumen hierba, árboles e incluso montañas enteras. No dudan en devorar cadáveres de monstruos. Su dieta omnívora y su insaciable hambre representan un peligro constante, pues podrían atacar poblados en cualquier momento si se quedan sin alimento. Por ello, Kung Ho concluye que la única opción es exterminarlas por completo antes de que causen destrucción. Poco después, encuentran un portal de color rojo oscuro, y Kung Ho percibe que las abejas están entrando en él, lo que indica que en ese lugar se encuentra su nido. Además, deduce que ese portal, por su tonalidad roja, pertenece a la categoría de portales de incursión, lo que aumenta la peligrosidad de la amenaza que representan. Aunque anteriormente él y Moni tuvieron dificultades con la puerta, ahora creen que están preparados para enfrentarse a ella. Sin dudarlo, atraviesan la puerta roja y en un instante, una noria de abejas se dirige rápidamente hacia ellos. Kungo invoca su mana para repelerlas. La puerta de clase asalto alberga un ecosistema que parece haber sido arrebatado de otra dimensión, permitiendo descubrir recursos raros ausentes en puertas normales. Sin embargo, los monstruos consideran que la puerta roja es mucho más peligrosa y poderosa que las habituales. En ese momento, Kungo avista en la distancia otra nube de abejas, 3 veces más grandes y con el triple de energía demoníaca que las anteriores. Las abejas agresivas corren hacia él, pero él derriba con facilidad la primera, revisando sus estadísticas, y comprueba que es mucho más fuerte que las anteriores. Sin duda, deduce que esas abejas gigantes son las protectoras del lugar. Cuando se preparan para atacarlos en masa, Kungo activa la habilidad de transferencia sensorial, que permite al vinculado y a la bestia demoníaca compartir sentidos, incluyendo maná y habilidades físicas. Con un impulso, Kungo irrumpe contra las abejas, cortándolas sin compasión. Xiola intenta morder a una de ellas, pero la abeja logra escapar de su alcance. Kungo bromea con ella, diciéndole que la abeja todavía es demasiado grande para su boca, por eso no pudo atraparla. Mientras la batalla prosigue, Kungo percibe que las abejas parecen ser inagotables, pero de repente detecta una presencia de energía demoníaca muy fuerte en la distancia. Decide acercarse al panal para investigarlo. Saltando de la espalda de Munchie, con un golpe potente y una hoja de aura, corta a todas las abejas que le bloquean el camino. Tras acabar con las abejas gigantes, llega al panal y comprende qué es lo que ellas protegían. La colmena emite una energía demoníaca tan intensa que parece escurrirse de ella. Kungo arremete contra el panal con fuerza, y para su sorpresa, ve a una figura extraña sentada cómodamente en su interior. A juzgar por su aspecto y la energía que desprende, se da cuenta de que un demonio ha vuelto a aparecer. Justo entonces, escucha al demonio murmurando acerca de lo mal que le va. En un giro sorprendente, Kungo debería no poder entender el idioma demoníaco, pero al notar que le detecta, el demonio decide hacerse oficial. Se presenta como Theo Kamegen, quien en su momento fue el cuarto demonio más poderoso del reino demoníaco. Kungo se prepara para la pelea, pero de repente, el demonio se arrodilla y declara que no desea luchar porque odia la pelea, especialmente contra alguien más fuerte. Asombrado, Kungo se da cuenta de que hay un humano que puede incluso comandar a las criaturas demoníacas. Kungo quedó profundamente sorprendido ante lo que presenciaba, y dado que Theo no representaba ninguna amenaza, decidió desconectar su espada de aura. Se dio cuenta de que Theo era diferente a los demás demonios que había visto durante la guerra, pues poseía la capacidad de comunicarse. Recordó que, en aquel entonces, los demonios parecían máquinas sin voluntad, expulsando solamente energía demoníaca. Pero Theo parecía más cercano a un ser humano auténtico. Entonces, Kungo le preguntó quién era, y Theo, aún arrodillado, reveló que era un demonio. Kungo le indagó por qué, siendo un demonio como él, estaba allí, a lo que Theo respondió que su historia era bastante vergonzosa y extensa. Explicó que, tras perder una batalla por un rango y huir, fue atrapado en un proceso de dungeonización. Luego, Kungo le cuestionó por qué había llevado consigo a la reina abeja a pesar de estar huyendo por su vida.
Con interés, le preguntó si esa abeja que observaba en la distancia era la reina de todos los monstruos. Al ver la seriedad en la mirada de Kungo hacia la abeja, Teo dedujo que éste no dudaría en acabar con ella. Sin embargo, rápidamente aclaró que las abejas habían sido enviadas solo para exploración y que no representaban peligros. Para demostrar la calma de la abeja, Teo la acarició en la cabeza, y ésta emitió una enorme cantidad de energía demoníaca que la dejó en un estado fósil. Kungo quedó impactado, y Teo explicó que, si lograba fosilizar a la reina abeja de esa forma, ella podría vivir sin consumir polen, evitando así que causara daño a alguien. Además, mencionó que esa abeja era un niño que había criado desde pequeño, por lo que se haría responsable de ella. Mientras Teo estaba en medio de la explicación, Xiola mordió su pierna, drenando la abrumadora energía demoníaca que aún poseía. La bestia parecía disfrutar tanto que Teo se sorprendió, ya que era la primera vez que veía a una criatura que se alimentaba de energía demoníaca. Congo comprendió que Teo no era realmente peligroso, pero lo que más temía era el reino demoníaco del que había hablado. Dado que Teo ocupaba el cuarto puesto en aquel reino, Congo pensó que era la persona adecuada para obtener información mediante interrogatorio. Sin embargo, no podía olvidar la fuerza de Majin y, antes de que Teo pudiese reaccionar, se lanzó hacia él y lo golpeó en el pecho, consagrándole que sellara su aura solo por precaución. Teo cayó al suelo, y al incorporarse, notó que su energía demoníaca había desaparecido. Kungo le ordenó que lo siguiera con cuidado y que no intentara nada extraño, ya que su intención era simplemente acabar con él si hacía alguna locura. Teo aceptó, preguntándose si así serían los humanos. Mientras tanto, fuera de la puerta, varios miembros de gremios estaban presentes. En ese momento, uno de los discípulos de Hungu apareció en la escena, reconociendo de inmediato a Kungo. Por su parte, King aún actuaba con arrogancia, preguntando si también participaban en la misión de despeje. El hombre simplemente lo ignoró, en su lugar dirigió su mirada a Kungo, ofreciéndole saludos y recordándole que había hablado con él brevemente mediante videollamada con Hungu días atrás. Se presenta como Lehok, miembro de los Caballeros Blancos, y revela que actualmente ocupa el cargo de líder de esa guilda. Congo le devuelve la cortesía y expresa su sorpresa por la existencia del derecho a la limpieza. Uck confirma que así se hacen las cosas en su organización en la actualidad. La ira crece en el rostro de King al percatarse de que Uck no presta atención a un superestrella como él. Luego pregunta a Uck cómo conoce a un alguien tan poco destacado como Keno. Sin embargo, pronto su memoria se externaliza y reconoce en Uck al maestro de bestias frente a él. En ese instante, Uck nota que Kung Hou sonríe y recuerda lo que Jung Woo le advirtió acerca de esa expresión en su rostro. Le había recomendado tener cuidado, porque una sonrisa de Kung Hou suele significar que está a punto de aplastar a su oponente con facilidad. Uck comienza a sudar, mientras que King, por su parte, no logra entender qué le espera. En el fondo, King piensa que Kung Hou no es gran cosa y murmura que, si logra vencerlo, podrá superar a los 5 héroes de guerra. Entonces, se prepara para atacar a Kung Hou. Cuando este último percibe la intención, le agradece sinceramente al adversario por su energía. King le dice que no tiene por qué agradecerle, que en realidad él debería estar agradecido. Sin perder tiempo, golpea con fuerza a Kung Hou, creyendo que ha conseguido el primer impacto, pero en ese instante se da cuenta de que su rival desapareció. Sin advertirlo, Congo lo arrastra al interior de la mazmorra, recordándole que fue arrogante por querer ser el primero en avanzar. Lanzándolo dentro, le ordena que termine con la misión. King cae al suelo, muy sorprendido, pues esta es la primera vez que lo derrotan así. Kung Hou le dice que en un principio no quería entrometerse en sus asuntos, pero como él mismo lo empujó, no le queda otra opción. Se lanza hacia King, quien logra levantarse para contraatacar, pero Congo le captura la cabeza con facilidad y lo lanza contra el suelo, aconsejándole que debe mantenerse humilde. Mientras tanto, Teo y Uck observan la pelea. Teo comenta que King podría morir por la ofensiva de Congo, y Uck está de acuerdo. En ese momento, Uck se cuestiona quién diablos es realmente Teo. Poco después, King recobra la conciencia y Kung Hou le señala que sus movimientos son algo buenos, pero demasiado imprudentes.
Le pregunta entonces quién fue su maestro, y King responde que no tiene uno, pues alcanzó la clase S solo con su talento natural. Kung Ho le dice que tener talento es una virtud, pero no lo hace superior, y le aconseja que viva con humildad. Le advierte que en el futuro podrían aparecer oponentes aún más fuertes, y si no aprende a aprovechar su potencial ahora, probablemente llegará a un muro en su talento muy pronto. Kung Ho le advierte que, de llegar a ese límite en combate real, será su fin. Finalmente, King le pregunta si fue simplemente un necio, y Kung Ho le aconseja que primero busque un maestro. Mientras Kung Ho aún le daba consejos, el rey sacó su teléfono para tomarse una selfie en honor a Graham. Kung Ho se dio cuenta de que el rey no iba a aceptar fácilmente su consejo hasta que se lo impusiera con firmeza. El rey suplicó repetir las selfies antes de ser completamente aplastado. Tras sus travesuras, lograron finalmente salir de la mazmorra. En ese momento, las redes sociales quedaron inundadas de artículos y rumores sobre la identidad de Kongo, pues nadie sabía que en realidad era él. Mientras tanto, se inició una investigación exhaustiva sobre el reino de los demonios y sus criaturas. En la casa de Kung Ho, Teo se divertía mucho observando el clima, mientras era interrogado por Kung Ho. Por lo visto, Teo había sido derrotado por Baal, un demonio de rango primordial, lo que le había provocado la pérdida de gran parte de su energía demoníaca. Después de caer en su mundo, no conocía mucho acerca de los demonios en el reino humano. Sin embargo, una semana antes de llegar allí, había oído hablar de una región en el reino de los demonios que comenzaba a transformarse rápidamente en mazmorras. Le sorprendía que existieran mazmorras conectando con una dimensión totalmente distinta en nuestro mundo. Kung Ho intentó unir las piezas, porque habían pasado más de 50 años desde la Gran Guerra y surgió una nueva especie de monstruos. Además, se había descubierto que un nuevo mundo, llamado el Reino de los Demonios, estaba vinculado a la Tierra. Kung Ho preguntó a Teo sobre su nivel de poder en ese reino, porque no podía evaluar su fuerza con precisión en su estado actual. En el pasado, fue el cuarto entre los 72 monarcas del reino demoníaco, antes de que le robaran su energía, lo que demostraba que era muy potente. Teo le dijo a Kung Ho que no era del tipo que disfrutaba pelear, pero como la curiosidad de Kung Ho lo motivaba, sugirió que liberara su poder primero. Sin opción, Teo aceptó y comenzó a liberar su energía demoníaca. Mientras tanto, Teo le pidió a Kung Ho que observara de cerca y viera sus verdaderas habilidades. Por dentro, Kung Ho se preparaba para acabar con él si intentaba hacer alguna treta. Cuando Teo recuperó el control de su energía, levantó la mano y convocó a los muertos, revelando así que era un nigromante. Teo confirmó que utilizaba cadáveres como material para crear familiars y comandarlos, aunque había perdido todo ante Baal. A Kung Ho le pareció extraordinario porque eso era una habilidad solo posible en la ficción, y en la Tierra no existían despertadores con ese don. Teo todavía disfrutaba, hasta que Siola saltó a su cuello para chupar más energía demoníaca. Teo gritó de dolor al notar que Siola le drenaba su fuerza oscura, y se preguntó si eso era lo que Kongo quería al liberar su poder. Resultó que en efecto, el plan de Kongo era darle en 2 tiros con una sola flecha. De repente, algo asombroso empezó a suceder en el monóhueco de Teo tras la extracción de energía por parte de Siola. Resulta que su monóhueco ahora está siendo sustituido por mana purificada, y Siola ha añadido otra cola a su colección. Gracias a esto, su poder de ataque escala a la letra D y su defensa alcanzó la doble letra de D. Sorprendentemente, obtuvo una nueva habilidad llamada despegarse. En cuanto a su segunda cola, la segunda habilidad de esta sigue restringida y solo se desbloqueará cuando se cumplan ciertas condiciones. Entonces, Kung Ho recuerda las palabras de Juana, la reina de las hadas, quien mencionó a la fan blanca con 5 colas. Entiende que la cola de Siola puede seguir multiplicándose, igual que la fan blanca de la que hablaba Juana. Pocos minutos después, recibe una llamada de Chulai, quien le pide un favor. Le informa que otro cazador ha desaparecido en la zona de conflicto del sur. Este cazador es Hound, que ocupa el 30º puesto en Corea, por lo que han retirado todas sus tropas de la región. La noticia le sorprende y comienza a preguntarse qué está ocurriendo realmente en el sur.
La zona del conflicto meridional comprende Daegu y la región de Busan situada debajo. La última puerta de entrada se encuentra en Daejeon, que ha permanecido protegida gracias a Lebon, uno de los 4 gremios de mayor prestigio, con una tradición en magia poderosa. Poco después, Kung Ho llega a Daejeon y tras comprobar su identidad en la puerta, le permiten ingresar. Al preguntarle por Teo, explica al soldado que puede referirse a él simplemente como su asistente. Teo, por su parte, no presta atención a lo que sucede a su alrededor, concentrado en la piruleta que tiene en la mano. Kung Ho consulta si Teo necesita identificación, pero el soldado le responde que no es imprescindible, ya que han recibido instrucciones superiores. Desde que terminó la guerra y Kung Ho se asentó en el norte, el orden se restableció entre las especies de desastre. Sin embargo, en el sur, el territorio sigue siendo una zona de conflicto donde con frecuencia aparecen estas criaturas. Además, los enfrentamientos territoriales entre monstruos nunca cesan. Surge así una pregunta clave: ¿por qué no exterminar a los monstruos de una vez por todas? Al avanzar más profundo en la zona, Kung Ho se sube a Manji y le indica a Teo que haga lo mismo. Está a punto de hacerlo cuando un cabeza de monstruo vuela en dirección a él, señal de la violencia que predomina allí. A medida que siguen penetrando, Teo comenta que esa área le resulta familiar. Le explica a Kung Ho que la hierba que ven se llama hierba calor, la cual emite calor en todas direcciones. Los lugares cubiertos por esta hierba crean un entorno similar a una selva tropical. Pronto, Munchi y Siola comienzan a sudar, y Kung comprende por qué. Es la primera vez que experimentan un clima tropical. Poco después, Kongo se detiene y sugiere que caminen desde ese punto en adelante. De repente, escuchan un grito fuerte a lo lejos, con un tono humano. Se preguntan qué puede ser cuando la perturbación se acerca cada vez más a ellos. Pocos instantes después, observan un grupo de monstruos huyendo en dirección contraria. Al fijar la vista en el lugar donde escapan, ven a un hombre destrozando a los monstruos con una facilidad asombrosa. Ko se queda sorprendido, ya que Chilby le había informado que las tropas en esa zona habían sido retiradas. Al analizarlo con mayor detenimiento, Kang Ho reconoce que el hombre le resulta familiar. Tiene el cabello rubio y luce una cinta en la cabeza con la inscripción entrenamiento. En un giro inesperado, descubren que ese hombre no es otro que King, quien claramente ha tomado en serio su entrenamiento y ha mejorado notablemente su habilidad.